Entonces sí empezamos con las introducciones, ¿no? Ok, dale. Vas tú primero. Yo me llamo Edgar. Soy músico por pasatiempo, pero de nacimiento también. En el día soy programador. Actualmente estoy componiendo música, grabando música y en redes sociales, además de este podcast, hago contenido relacionado con música y con arte. Yo me llamo Kevin. Yo soy enfermero. Yo no soy programador. No soy músico. Pero sí me gusta mucho la música. Sí soy muy clavado. Bueno, principalmente en las letras, más que nada. Yo no soy tan técnico como Edgar, Pero sí tocas instrumentos. pero sí toco instrumentos, sí. O sea, sí Sí sabe. toco un poquito. Me gusta más cantar que tocar instrumentos hoy en día. Pero sí somos... Somos los reyes del karaoke Simón, en las fiestas. sí, Ese es el somos... extento de nuestro expertise y nuestro profesionalismo. Sí, somos el Silk Sonic mexicano. Ándale. Y pues sí, básicamente eso sería como introducción de... Para que sepan más o menos el contexto de nosotros, ¿no? ¿Cuáles son nuestras credenciales? ¿Por qué podemos hablar y criticar a los grandes artistas de los anales de la historia? Porque podemos permitirnos decir que este disco no está tan chido. Está bien. El disco precisamente del que vamos a hablar está aquí. Somos fans del Physical Media. Ujú. Yo colecciono CDs, Kevin colecciona vinilos. De hecho, están abajo de la cámara, no se alcanzan a ver. Pero este es Nebraska de Bruce Springsteen. Sí. Este no diría que lo escogí yo, pero sí lo sugerí yo. Probablemente la siguiente vez deberíamos hacer uno que sugieras tú para que se puedan ver como el extento de los Ok. gustos. Sí, Que de estaría hecho, bien. hablando de los gustos, Ajá. quería que dijéramos cada quien cuáles fueron nuestro top de artistas del rap. Ah, ok, es verdad, sí. Yo no tengo Spotify, uso Apple Music, pero como lo acabo de empezar a usar, no me sale mucha información. Entonces, según Last.fm, que ahí ya pueden ver lo clavado que soy con la música por el puro hecho de que uso Last.fm. En Last.fm fue mi top uno Earth, Wind and Fire. El segundo es Bullfek. Y el tercero es Steely Dan. Y voy a mencionar Steely el Dan. cuarto, nomás para Ok. que no crean que espiritualmente tengo 70 años. Pero el cuarto es Geese, que si ya Ok. me conocen este año saben que no me he callado el hocico Con Geese. hablando de Geese todo el tiempo. ¿Cuáles son los tuyos? El mío, este año sí estamos un poquito contrastados. La neta, este año, como los últimos 4, mi artista más escuchado fue Bad Bunny. Este. Tengo una buena excusa para eso, pero después Demasiado hablaremos. contraste. Ajá. El segundo fue Charlie XCX. Este. Y me parece que el tercero fue Kendrick Lamar. Ok. Del cuarto no estoy tan seguro. Seguramente fue Clips por el disco que Ya, sacaron ya, este año. ya. Es Pusha T, ¿no? ¿Y quién Pusha es T el otro? y Malice. Malice, Sí. ok. Está... Sí hay demasiado Sí, contraste. sí, hay mucho contraste. Literalmente yo podría ser tu abuelo y tú tienes de que Sí, 16 años, ajá, sí. ¿no? O 20 y pico años. Creo que Spotify sí implementó algo así como que tu edad Sí. de escucha, Ah, ¿no? bueno, yo no uso Spotify tampoco. Yo tengo Apple Music. Porque es más Porque chido. aquí no apoyamos el genocidio. Por eso. Aparte Entre que, comillas. que me gusta más Apple Music, Spotify. Bueno, no, sigo con Spotify, no, pero no me gusta tanto. El ecosistema de Apple Sí, el best ecosistema de para Apple ti. está Ahí tienes chido. su Sí, de iPad y hecho, su Apple Watch. aquí estoy monitoreando que se vea chido todo. Y nos está grabando su iPhone, Ajá, precisamente. Entonces podría ser comercial de grabado con un iPhone. exactamente, sí, compren. No, bueno, no No, compren. no No compré, compren no Apple. compré cosas de Apple. Ajá. Pero bueno, ahora sí, el disco Nebraska. Yo lo sugerí, lo vi en TikTok. Yo Ujú. nunca había escuchado ni una sola rola de Bruce Springsteen más que Born in the USA. Alguna vez la escuché en alguna película y más o menos sabía quién era. Pero en TikTok vi una persona que no me acuerdo quién era recomendar este disco o hablar sobre este disco como uno importante en la carrera de Springsteen por el hecho de que es muy contrastante. Fue uno que marcó un parteaguas en su carrera. Ok. Y Y creo que esa persona estaba hablando sobre este disco porque recientemente salió una película Ya, sí. donde Jeremy Allen White es Bruce Springsteen. Sí. Se ve muy chida, no la he visto. Yo tampoco. Pero justo en el tráiler sale una escena donde según este dato está grabando este disco. Ok. Que de hecho eso me dejó con una idea errónea. Que es que en el tráiler de la película, a lo mejor en la película es distinto, pero en el tráiler te lo venden como que este disco lo graba como que en una cabaña y está nomás él y otro vato como que operando el cassette tape donde Ujú. se está grabando.
Y estaba viendo que realmente no. O sea, que estos discos son demos que él grabó en su casa. Sí. Que pues no era una cabaña. O sea, sí lo grabó con casete, pero pues era él solo y era una casa. O no sé si a lo mejor sí estuvo involucrada alguna otra persona, pero no estaba tan místico como se veía en el tráiler. Ese es el Ok. punto al que quiero llegar. Sí, pues siempre le meten un poquito más como de carnita, ¿no? Al Sí, cotorreo. totalmente. O sea... No está tan chido ese Súper pedo. el trip de ese tipo de películas, ¿no? Es Sí, todo un sí, género muy como particular. la de Bohemian Rhapsody. Sí Sí. estuvo medio curioso en ese cotorreo, pero está bien. ¿Sabes? Yo tengo muchas ganas de ver. A lo mejor la siguiente en otro episodio deberíamos hablar de Brian Wilson. Ok. Del Beach Boys. Sí. Porque vi la película donde sale Paul Dano. Y Ujú. sí, tengo muchas ganas de verla. La tengo ahí en la lista. Ok, ¿está bien? Pero entonces, Anotado. ¿cuál fue tu primera impresión cuando te dije que habláramos de este disco? Pues yo ya más o menos... Es que siento que Bruce Springsteen es para nosotros los mexicanos, es como hablar de José José, ¿no? Ok. O sea, siento que sí es un... Bob Dylan y Bruce Springsteen son Ajá. José José y Juan Gabriel. Sí, siento que es un rollo que a lo mejor obviamente varias razas de aquí de México bastantita lo ha de conocer. Mm. Definitivamente no es alguien desconocido, pero sí creo que es como un cotorreo un poquito más cultural de que inherente a pues Estados Unidos, ¿no? Sí. Yo la verdad es que no había escuchado casi nada de Bruce Springsteen. Seguramente o es de esas veces que ya sabes, bueno, no sabes que has escuchado de ese güey, Pero conoces una canción. pero sí. Seguramente sí. Ajá. La neta es que no sabía muy bien qué esperar porque, pues por lo mismo, o sea, no tenía de que tanto contexto detrás. Pero ya cuando fui escuchando el disco, sí, más o menos vi por dónde iban los tiros, ¿no? Ya. Yo también había revisado lo de la película, esta del Jeremy Allen White. Tampoco la he visto, pero sí se me hace, o sea, sí me gustó, el disco está interesante, ¿no? Sí. Sí hay varios puntos ahí que sí quisiera tocar. Justo le estaba diciendo a Kevin que yo solo lo escuché una vez. Lo escuché hoy en la mañana. Una sola vez. Así viendo la letra tal cual y escuchando las canciones muy atentamente. Y yo sabía más o menos por dónde estaba el coto de las letras de este dato. O sea que sí son muy políticas. Ok. Pero a lo mejor no me esperaba qué tanto, ¿no? De hecho, o sea, veía que Born in the USA se le considera una rola que, o sea, mucha gente se le ha considerado como una canción que es patriótica. Cuando Sí. realmente no, Era o sea, de es una protesta, canción ¿no? de protesta, sí. Sí. Y entonces, a lo mejor me esperaba algo así, o sea, como más sutil en este Ujú. disco. Pero creo que no, o sea, en este disco está muy claro cuál es el punto, ¿no? O sea, Ok. no siento que haya algo de aquí que podría sacar y dirías, qué chido ser americano, ¿no? O sea, qué chido ser gringo. O sea, Sí. ni siquiera Trump podría tergiversar alguna de estas letras para que significara algo chido. Todas están medio turbias, ¿no? Sí, fíjate que ahorita, echando un poquito para atrás, que dijiste lo de la grabación, yo también había visto, bueno, había escuchado más bien, que la grabación que se aventó de este disco la hizo creo que en su casa, ¿sí? Ujú. No sé si fue como en una cabaña, como de Como se ve repente lo plantan, ¿sí? en el trailer. Pero sí vi que el güey lo que hizo fue que lo grabó pensando en que ya luego después iba a meter como más producción Sí. y como que le iba a meter más cosas a las rolas. Pero que al final el güey sintió como que se perdía la esencia de lo que era el Sí. disco en sí, ¿no? Porque estaba platicando conmigo mismo cuando escuché este disco para hacer como un poquito de notas porque aquí traigo Sí. mis notas. Y yo no he visto Welcome to Derry, pero no sé si alguien la haya visto, si la has visto tú. No. La serie esta ¿La de It? Bueno, Ok. o sea, hayan leído It. ¿Has leído alguna parte de It? No, nunca he leído It, pero vi las películas originales. Ok. O sea, donde sale Tim... No me acuerdo cómo se llama este dato. Ajá, Pero el Hellboy, sí. original Ajá. y vi la primera parte de las modernas. Ya. Pero no vi No la es el segunda. Hellboy, es el güey de Es del Rocky Horror Show, Sí, ¿no? exactamente. Sí, Se me olvidó ese ese vato. nombre. Iba a decir Tim Allen, pero no. Sí, Sí no. se llama Tim, creo. Bueno, Chile no me X. acuerdo. El ¿Y punto qué es pasa en que Derry? Welcome to Derry. en el libro de It y en Welcome to Derry he visto que hacen mucho énfasis en que el Derry, que es el lugar, Mm. es como otro personaje, ¿no? O sea, es una Ah, parte ok. es una parte de la historia, pero no nada más es como el lugar en sí, también forma parte como de... Sí, pues es un personaje nuevo o un personaje añadido, Sí. porque
no sé si también es otra analogía diferente, pero muchas veces hay reviews como de raza que le gusta los videojuegos que dicen de que es que crean este mundo que vive y respira, ¿no? Ya. Entonces, sí, lo escuchaba. cuando En empecé a muchos escuchar... libros también. Sí, o sea, cuando empecé a escuchar este disco sentí que era... O sea, que Nebraska en sí era como un rollo así, ¿no? O sea, que siento que es como si estuvieras viendo desde lo alto, como de un mirador, La ciudad. la ciudad o sí, pues a tus vecinos, por ejemplo. Ya. Y vieras como que cada canción es la casa de un vecino y está pasando como algo, ¿no? Estás viendo algo. Okay. Siento que más que este álbum como invitarte a pensar de que como más cosas, siento que te mete en la ciudad en sí, ¿no? Ya. Y está muy interesante ese cotorreo porque desde las primeras 2, 3 canciones se siente como que es una ciudad así como pues oscura, como fría, como algo pesado, ¿no? Pero hay un twist ahí que al menos yo lo sentí así, que no marca como tal la ciudad como si fuera algo malo. O sea, no te dice así como que es una ciudad tenebrosa o peligrosa, ¿no? Nada más que te marca como si fuera como que esto es así y ya, ¿no? O sea, aquí suceden este tipo de cosas y pues es el día a día, Son ¿no? cosas que pasan. Ajá. No las enaltece o tampoco las hace como que mira qué feo está este pedo, ¿no? Fíjate que a mí se me hizo... O sea, yo esperaba justo lo que escribiste y siento que no fue eso lo que encontré. Ok. O sea, yo esperaba como estos discos de Sufjan Stevens. ¿Has visto eso Sí. que tiene el de Chicago? Sí. Nunca lo he escuchado completo porque dura como 2 horas. Ok, sí, Lo está tengo larguísimo. así que muy, muy ahí en la lista, muy presente que lo quiero escuchar. Pero sé de qué se tratan. O sea, creo que tiene ese y tiene Michigan aparte. O sea, tienen otros 2 estados. Como que en algún punto iba a hacer todos los estados de Estados Unidos y dijo de que no, ahí muere. Yeah. y de hecho hay un proyecto de músicos que se juntaron para hacer esos discos que faltaron. Ok. Entonces el resto de los 50 y pico discos sí existen, pero ya no los hizo Sufjan Stevens. El punto es que yo sí esperaba algo así. O sea, esperaba que hiciera imágenes puramente de Nebraska. Y a lo mejor lo entendí mal, pero según yo, no todo el tiempo está hablando de Nebraska. O sea, por ejemplo, o sea, la primera rola que le dan nombre al disco, sí se llama Nebraska. Sí. Y vi que es porque está basada en una masacre que ocurrió. Sí. Eran 2 morros, o sea, 2 menores de edad, creo que salieron en Nebraska y atravesaron hasta otro estado, no sé qué, y empezaron a matar gente. Ok. Y quiero hablar mucho sobre ese concepto, como de lo que plantea esa rola sobre la maldad. Pero bueno, ahorita hablamos de eso. El punto es que yo esperaba que sí fuera todo así, pero realmente el resto de las historias no necesariamente hablan de Nebraska. O sea, por ejemplo, Atlantic City, no sé dónde esté, pero estoy seguro que no es en Nebraska. No, sí. Está muy lejos, es la segunda canción. Y luego hay otra parte en la que hablan sobre Michigan. Ajá. O sea, tienen como... O sea, creo que tienen muchas partes de Estados Unidos. Ok. No necesariamente es como que una sola ciudad. Y para mí, más que se sintiera como un personaje, la locación, o sea, fue tal cual, pues, el cast de personajes. O sea, que son muy varios. Inclusive creo que hay uno que se repite, ¿no? O sea, que ok, sí. que pasa a través de 2 canciones. El Johnny 99. Sí. ¿no? Pues sí, creo que yo esperaba que se sintiera más íntimo. Y justo haciendo referencia a lo que dijiste de Derry, esperaba algo así como Stephen King, ¿no? De que, por ejemplo, el año pasado leí Under the Dome, el libro de Stephen King. Sí. Justo porque estaba buscando como que esas... tenía hambre como de chismecito, ¿no? O sea, como de chismecito de pueblo chiquito estadounidense. Ok. Y yo no sentí tanto de esto. O sea, yo en este sí sentí más como... ¿Sabes qué me recordó bastante? Creo que es inevitable, pero en la película de Watchmen, que la he visto muchísimas veces y que seguramente la voy a referenciar más de una vez en este podcast. Hay un montaje en el que usa... No me acuerdo qué canción usan. Creo que es una de Bob Dylan. Pero hay un montaje donde están pasando muchas cosas en Estados Unidos y como que quieren ir mostrando cómo los héroes se van convirtiendo en héroes y luego empiezan a ser no tan queridos y está pasando Vietnam y Nixon y todo eso. O sea, y en un montaje de 5 minutos muestran como que un montón de cosas que pasaron en Estados Unidos. Incluyendo, por ejemplo, el beso del marín con la muchacha en Times Square. Sí. La foto legendaria. O sea, hacen muchas recreaciones de momentos icónicos y fotos icónicas. Y yo sentí este disco más como eso. Más como un montaje de cosas que
que estaban pasando en Estados Unidos, pero que también me sacó de onda, y ahorita hablamos de esto, que no necesariamente es en la época en la que salió el disco. Porque estaba viendo que el disco es como de los 80s. Ajá. Y yo siento que la mayoría de las imágenes y las cosas de las que está hablando aquí son cosas que pasaron en los 60s. O sea, porque por ejemplo, en la de... No me acuerdo si era la de Highway Patrolman. Déjala, busco. Sí, es en Highway Patrolman que habla de dos hermanos. Sí, uno que es pues policía y el otro que es malo. Ajá. Eso es un güey malo como tal, sí. El hermano acaba de regresar de la guerra de Vietnam, porque fue en 65, 68. Entonces, es eso, o sea, sentí que para mí fue como un montaje más de muchas cosas distintas sobre Estados Unidos y para mí se siente más como que se llama Nebraska nomás porque le tenía que poner un título, ¿verdad? Porque no se podía llamar USA. O sea, ¿sabes? ¿Qué piensas de eso? Yo creo que, o sea, yo lo entendí como que eran historias de la gente de ahí. O sea, obviamente, pues no se menciona en cada track de que esto pasó en Nebraska en tal calle, ¿no? Pero, por ejemplo, en esta rola de Atlantic City, el güey cuenta que pues se tiene que ir a la verga de yo entiendo que de Nebraska, porque pues tiene deudas que un hombre honesto no puede pagar, ¿no? Ajá. Ese soy yo. Todos. Y el punto es que, pues el vato se tiene que ir, ¿no? Y yo siento que en muchas rolas puede quedar un poquito como, por debajo del agua que está hablando de Nebraska, ¿no? O sea, que puede ser de ahí, ¿no? A lo mejor también es la idea de que esas imágenes que Pinta aplicaban para muchas ciudades de ese entonces, ¿no? Sí. O sea, al fin y al cabo, yo creo que el personaje recurrente del disco, o sea, conceptualmente hablando, pues es gente de clase media. Sí. Que tiene pedos, o sea, tiene problemas para tiene vivir broncas, una vida normal. No sé, por ejemplo, a mí fue una canción que se me hizo muy simple. O sea, que creo que tenía menos carne que las demás, pero simbólicamente se me hizo más importante. O sea, tenía más imágenes muy claras para mí. La de Used Cars. Carros usados. Sí. Que literalmente el señor está repitiendo de que cuando me saque la lotería no me vas a ver usando un carro usado, comprando un carro usado. Sí. Y es esta misma idea. O sea, creo que muchos de los personajes usan como maneras de racionalizar el hecho de que están empobrecidos, ¿no? O sea, y es, no sé, la otra estamos platicando aquí en tu casa justamente sobre este tema de, o sea, ¿qué se considera ser pobre? O cuándo empiezan a darse cuenta de que están empobrecidos o que son esclavos o, ¿sabes? Dependiendo qué tan radical te vayas. Y creo que me pareció triste que todos usan como que maneras distintas de racionalizarlo. O sea, el Johnny se hace un criminal porque pues no puede pagar sus deudas. El papá nomás está esperando a que caiga la lotería para comprarse un carro. Para comprarse un carro nuevo. Y es como la idea de, cuando tenga un carro nuevo ya no voy a ser pobre. Sí. ¿No? Se me hizo, no sé, triste. Y está muy, muy recurrente. Y me hizo pensar sobre justo lo que decía. O sea, que después de la Primera Guerra a lo mejor hubo un tiempo en el que... Bueno, de la Segunda Guerra, perdón. Hubo un tiempo en el que todos vivían de que razonablemente bien o que todo estaba chido y luego de repente se fue para abajo. Sí. O sea, y muy diferente el tiempo posguerra de la Segunda Guerra donde Estados Unidos pues está en el equipo de los ganadores. En el tiempo de Vietnam. O sea, que regresan... Pues ya todos vergueados, ¿no? Sí. Derrotados y aparte una guerra que nadie quería pelear realmente. Y regresan siendo... O sea, es esa época la que le da nacimiento a este estereotipo que hoy día es un estereotipo en las películas. Del veterano jodido, ¿no? O sea, de que física y mentalmente que regresa a la guerra mal, ¿no? Sí, de malas y... Rambo, literalmente por todo Rambo, ¿no? Sí. O sea, que Rambo pero sin estar mamadísimo y... sin ser Sylvester Stallone. Y sin ser tan verga, ¿no? Sí, o sea, es el hermano del Highway Patrolman. ¿Cuál fue tu canción favorita? O sea, fuera del concepto ¿Del o disco? O no sé, como líricamente, o sea, ¿cuál es una rola de este disco que podrías guardar en tus favoritos? O sea, que podría guardar. Yo creo que... Es que yo siento que no es un disco, al menos para mí, a la manera en la que yo escucho la música, no es un disco que podría poner... O sea,
que guarde una rola y salgan aleatorios. O sea, seguramente si voy en el carro y suena, no la voy a dejar. Ya, o sea, ok. porque me gusta como sentarme, al menos en este tipo de discos que son así como... Pues sí, o sea que... Narrativos. sí, sé que es muy importante que escuches qué está diciendo el güey. No me gusta como dejarlo de fondo porque siento que es como dejar algo que a lo que sí le quiero poner atención y lo mando a la verga, ¿no? Ya. Pero mi canción favorita sí fue Highway Patrolman. Ya. Es la más larga. Sí. Creo que es de las más largas. Si no es que la ponían en la segunda. Y justo porque va con este tema que te digo de que a pesar de que te marca que la ciudad o que las canciones o las situaciones son tristes, o puedes entender tú que son tristes o son feas, en ningún momento te dicen que son así, ¿no? O sea, en ningún momento es como que te voy a contar la tragedia que sucedió o de que la triste historia de tal cabrón, ¿no? O sea, nada más es como... Hechos. Sí, son como hechos, ¿no? Y justo es como cuando un día creces y tu tío te dice que una vez fui a Houston y maté a un cabrón. Ya, sí, y ya, o sea... Y pues bueno, ya había pasado y ya 30 pasó. años. Sí, ¿no? o sea, y ya sucedió. Es de que... pues mi carnal un día mató a un güey y se robó un carro. O sea, hizo de que este pedo. Pero pues lo dejé ir porque... Sí, pues ya fue, ¿no? O sea, siento que es como esa crudeza de que... Pues hay cosas ojetes que pasan y muchas personas las normalizan, ¿no? O sea, y no diciéndolo como de la manera culera de normalizar, como normalizas como el maltrato. Más bien como de que, pues es que es nuestro entorno y es en donde vivimos, ¿no? Entonces siento que varios, y no es que muchos tracks del disco son así, o sea, te cuentan como si te metieras a cada casa de una colonia y te contaran como una historia que pasó. Muy personal. Y la gente vive con eso, ¿no? O sea, de que pues una vez es otra vez, ¿no? De que una vez tu tío le pegó a un cabrón o una vez tu abuelo mató a alguien por accidente y la gente continúa viviendo con eso porque pues a lo mejor no tienen de otra más que seguir jalando, ¿no? Sí. Y me gustó justo ese concepto, lo del patrullero de la highway, porque dice que, güey, pues es que es mi carnal. O sea, no lo dice tal cual, creo, en la rola, pero sí es de que, pues es que es mi hermano y es malo, pero pues es que así es ese güey, ¿no? Y es lo que es. Y, o sea, justo tratando de saltar a la rola que dices tú de la de Nebraska, o sea, la primera, de que al final de la canción que dice que, pues... Soy malo, ¿no? Sí, o sea, there's just meanness in this world, algo así. ¿Sabes qué? Esa madre... todas estas cosas me recordaban mucho a lo mejor porque lo estoy leyendo ahorita, pero estoy leyendo No Country for Old Men de Cormac McCarthy. Y tiene justo ese mismo como sentido de la moralidad. Que es que lo he visto en muchos lados. O sea, y todos se remontan como a esa época en particular en mi mente. Pero, por ejemplo, está esta serie que se llama Mindhunter de Netflix, que son los detectives y todo eso. Tienen este mismo trip como de que antes, igual por poner un parteaguas de la guerra, no existía la idea de los psicópatas, güey. O sea, gente que fuera mala nomás por ser mala. O sea, que era como que, pues es que todos somos cristianos y Dios nos ve y nos cuida y América es grande. Entonces empiezan como que a tener estos encuentros con personas que pues no hacen sentido, güey. Y no hacen sentido precisamente porque o les ha tocado tener vidas culeras y no es como pensable la idea de que alguien pueda vivir en Estados Unidos sin tener sus necesidades básicas cubiertas, por ejemplo. O que hayan regresado con traumas de la guerra. O sea, y una cantidad indefinida de cosas malas que le puede pasar a alguien que lo puede llevar a hacer cosas malas. Y en No Country for Old Men tienen como que esta misma idea de... O sea, como esta imagen mental de el forajido, el extraño que llega a la ciudad y viene y hace un desmadre. Y nadie entiende y dice, es que solamente es malo. Y no hay una explicación, ¿no? Porque no hay una conciencia de cuáles son los problemas que están pasando aquí. Y precisamente creo que es por eso que este disco no es de esa época. O sea, no salió en los 60, salió después. Porque tiene esta ahora retrospectiva y humanización como de entender de que pues esta gente no era mala nomás porque era mala. O sea, tenían pedos, ¿no? Sí, había muchas cosas detrás. Inclusive en la de Nebraska, o sea, en la primera, donde son estos morros que asesinan gente y que genuinamente pareciera que no tienen ninguna razón. No me sé su historia, o sea, tampoco los investigué así de 100%.
Pero lo que lo hace como especialmente simbólico es que cuando se termina la canción los sentencian a muerte, ¿no? O Sí. sea, bueno, al muchacho, porque creo que todavía el vato como que pide que perdonen a la chava. Ajá. Como que se pone él de que no, pues fui yo. Y lo sentencian y lo van a matar. Entonces como que, güey, pues ¿cuál es el punto, no? O sea, es una ideología muy Batman, pero de matas a un asesino y el número de asesinos se quedó Ya. igual, ¿no? Ok, Es sí. una mamada, pero, o sea, en un sentido pragmático es una mamada, pero pues sí, siento que es a propósito. Siento que sí lo puso ahí porque es como, güey, pues no, qué tan diferente es que este güey vaya y mate gente a que un juez tenga el poder de decir que este niño se tiene que morir. Ok. O sea, no sé si el Bruce Springsteen estaba súper consciente en ese entonces de la salud mental o algo así. Probablemente sí, porque creo que o sea, biográficamente su papá tenía problemas de depresión y él también. Ujú. O sea, a lo mejor sí era consciente y pensando como en estas cosas es como que, güey, pues a lo mejor su punto, habría que preguntarle, pero su punto sería, Que nos ve, que nos conteste. sí, esos niños a lo mejor no se debieron haber muerto o no los debieron haber sentenciado a muerte. Ok. Porque pues no, lo que tenían era algo mal acá. No, no en el corazón. Ya. ¿No? ¿Sabes? No eran Ok, malos, no, ok. porque sí, estaban deschavetados. Ok. ¿No? Sí, o Ese es mi sea, punto. ya. Fíjate que no lo había considerado desde ese lado. O sea, yo no me había ido tan al porqué de lo que pasó. Ujú. Yo, digo, yo lo tomé más como que son como una serie de historias de cosas que le pasaron a ciertas personas, ¿no? No sé en qué año haya nacido Bruce Springsteen, pero chance y, por ejemplo, yo había escuchado mucho que Como los 50, ¿no? la rola esta de la mansión, Mansion in the Hill. ajá, había visto que hay muchas personas que la toman como una analogía de lo que es la relación que tenía él con su padre y la chingada. No sé, ¿Cuál? la The Mansion of the Hill. Porque hay otra que es la de My Father's House, ¿no? O sea, que esa ya Sí. literalmente habla de su Ya papá. sé, no, Eh, la de la mansión en las colinas, en la Ok. colina. Porque ahorita que notabas tú eso, tengo entendido que el güey sí estuvo yendo como a terapia un buen rato, el Bruce Ya, Springsteen. ok. O sea, sí fue, no sé cuántos años fue, pero ya van varias entrevistas que he visto de ese güey en las que sí menciona como a su terapeuta o a su psicólogo o así. Mm, Entonces, sí fue como una bronca ahí pesada ¿qué el tenía? que tenía con su papá específicamente, Sí. porque sí he visto que había mencionado que pues era un güey pues frío, que era un cabrón que pues nada más estaba jalando y así. Y en esa rola de Mansion of the Hill, el güey se lo lleva como al campo, digo al bosque, a como a dar la vuelta. No recuerdo cuál es el punto de la vuelta que se avientan. Ujú. Y dice en la rola que escucha como los niños de que gritando y jugando como de aquel lado en la mansión. Y y que su papá se queda así como de que no, bueno, pues es que están allá, pero ellos están allá y nosotros estamos aquí, ¿no? O sea, Ya. porque incluso hace esa como analogía de que ellos están como en la colina y nosotros estamos como aquí abajo, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí se me hace, o sea, puede ser que sea también el hecho de que escribió como ese rollo, como dices tú, de que en los 80s Ya con y, toda la... ajá, sí, con la retrospectiva de las cosas que a lo mejor le pasaron de morro, ¿no? Sí. Probablemente sí. O sea, porque la imagen mental que yo tengo de cuando nació, probablemente para los 60 él tenía 15 años. O sea, Puede estaba ser, sí. morrillo, ¿no? Ujú. Está curioso. Una cosa que yo pensé mucho, o sea, escuchando como que estas anécdotas y experiencias que cuenta, que por más que a lo mejor la mayoría son ficticias, Ujú. o sea, se puedes ver ahí un poco de cómo ha tenido que ser su vida. Sí. Yo la primera cosa que pensé es, ¿qué pedo con ese entonces cómo la gente se hacía compositora, ¿no? O sea, tan bueno. O sea, aquí voy a formar el argumento. Ok. No sé, por ejemplo, este vato, Luis Alberto Spinetta. Todos sabemos quién es Spinetta. Simón. Spinetta dice, o sea, le acredita su habilidad de componer a los Beatles. Porque el vato, su Ok. papá creo que tenía una tienda de música o de vinilos, una pendejada así. Y el vato escuchaba los Beatles y la primera rola que compone, que es Barro tal vez, tiene una progresión de acordes igualita a otra rola de los Beatles, que no me acuerdo cuál era. Pero el vato lo dice muy abiertamente, o sea, que su banda favorita eran los Beatles y eso fue como que lo llevó a querer perseguir eso, ¿no? Ok. Pero pues si su papá tenía una tienda de discos, pues no le iba tan mal. O sea, Ujú. y el vato, o sea, ¿sabes?
No No. estaba en la mierda, como para no tener como que un input de cómo empezar a componer. Ujú. Pero aún así está admirable porque es como que, güey, pues a lo mejor no tenía ni un maestro ni nadie que le dijera. Y de Bruce Springsteen pienso lo mismo, pero ¿opuesto a qué? O sea, opuesto a hoy día, que yo, por ejemplo, compongo canciones, Ujú. pero yo estoy influenciado por, o sea, por el hecho de que en esta cosa tengo Ujú. acceso a toda la música de la historia, ¿no? Ok. Entonces, si quiero saber cómo compone Bob Dylan o Bruce Springsteen, puedo ir a escuchar su primer disco de los 50 ahí con un clic y ver cómo escribían letras y hacer mi trabajo de análisis, lo que tú quieras, ¿no? Ujú. Pues de que, güey, ¿cómo le hacían estos cabrones? O sea, para ser así de buenos, ¿no? Ok. Que no solo no había tanto precedente, sino que el mismo precedente era difícil de conseguir. O sea, dicen biográficamente de este vato de Bruce que él escuchaba a Frank Sinatra y escuchaba a Elvis. Y como que esas fueron las cosas que lo empezaron a acercar a querer ser músico. Ujú. Tiempo después creo que su mamá le rentaba, o sea, rentaba una guitarra para que Bruce tocara. Ok. O sea, no podía comprar una No guitarra. podía comprarse la guitarra, ¿sí? Creo que el vato después se compró una, como $18. O sea, era una guitarra jodidona. Y su mamá después, mucho tiempo, terminó pidiendo un préstamo de $60, que en ese entonces me imagino que era mucho dinero, eh, para que el vato pudiera tener su guitarra y pudiera como que seguirle a ese pedo. Entonces me pone en perspectiva eso, o sea, es como... No tengo el conocimiento del resto de sus discos para decir como que qué tan bueno instrumentalmente es este vato. Pero aquí pues, creo que es lo que más se nota es líricamente y melódicamente qué es lo que sabe hacer. Ajá. Y este no es su primer disco, es como su cuarto o quinto disco en su carrera oficial. Y está increíblemente bueno, güey. O sea, es Sí. como de dónde saca ¿De dónde sacó la inspiración? O él o otro güey como Bob Dylan, que también lo traigo aquí todo el tiempo. De que cómo aprenden a escribir de esa forma. Obviamente había música antes. Sí. Pero también creo que hablando con mi novia sobre Bob Dylan, porque Bob Dylan ganó el premio de la literatura, siendo que es músico. Ah, sí, Que es el cierto. primer músico Que en la historia. no fue a recogerlo o algo así, ¿no? Sí, creo que no lo aceptó. El Ya. punto es que, ¿por qué ese vato se lo ganó? Y yo le decía a Nana que el argumento es que antes de ese vato a lo mejor no había tan músicos que tuvieran toda una carrera formada alrededor de hacer música que estuviera más cerca de la poesía o que estuviera más cerca de la protesta. Probablemente sí había en otras partes del mundo, pero todos sabemos que Estados Unidos en ese sentido es Sí. la meca de todo esto. Ajá. Y entonces es el precedente que marcan, más que el hecho de que tengan una habilidad que sea atemporal o algo así. Y aún y cuando esta madre son 20 años después de Bob Dylan, sigo sintiendo que es de que, güey, este vato hizo un disco que hoy hay gente que apenas lo está imaginando, ¿no? ¿Sabes a qué me refiero? O sea, Ok. no por decir el cliché de que está adelantado a su época. Ajá. Porque igual y Está no. atemporal. Claramente le faltaba habilidad de ingeniero de audio. Porque los Sí. demos, a pesar de que son demos, pues, suena culerón. Ujú. Pero culerón chido. Entonces, Sí. ese es el pedo. También Ajá. saber, o sea, tener Culerón asteric. Sí, totalmente, güey. Ajá. Porque creo que en la primera, me acuerdo que en el TikTok este que vi, el vato, del güey que está hablando de este disco, dice que hay partes en las que le clipea el micrófono. O Hay sea, partes en las que se escucha el... Ándale. Ajá, pero muy fuerte. Cosas así, o el clip donde se pasó de alto y no estaba seteado bien el gain o el volumen del micrófono y hace distorsión, donde sobrepasa el sonido que puede percibir el micrófono, ¿no? Y es una técnica que hoy mucha gente usa como estilísticamente y que los virus lo usaron en su momento también. Ok. Pero, pues estoy seguro que el vato no sabía y creo que hace falta una mente muy buena creativamente para poder llevar esto con tu banda y decir, vamos a grabar estas rolas y que digas, no, ¿sabes qué? Suenan más chidos los demos culeros que hice en mi casa. Ok. Y tenía razón, o sea, Sí, tenía sí. razón. A lo mejor nunca vamos a escuchar Nebraska Full con la band. full band, pero Ajá. estoy seguro que no hubiera estado tan chido. Sí, no, No seguramente estaríamos no. ahorita hablando de este disco si hubiera sido así. Sí, seguramente no. También, o sea, porque justo el ambiente del disco no se presta como para que suenen de que las trompetas y la batería y así. Sí. Pero yo también creo que pudiera ser el hecho de que, pues también antes había muchas menos, o sea, era de que ir al jale y regresar de que a la casa, ¿no? O sea, había muchas menos distracciones también de que era como el hobby que tenías y ya, ¿no? Ah, O sea, ok. era una sola Ok. cosa que podía hacer, ¿no? Bueno, que este vato tiene otro hobby. Creo que el vato hace como trenes de escala.
O sea, ese es el Ok. que él dice que es su hobby. Ya, bueno, Porque pues, realmente la música se convierte en su ya. jale, güey. Es que chance Pero sí, eso sí ya entiendo suena lo que como dices, el güey. jale del señor que ya tiene feria, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, el hobby del vato que ya no tiene nada que hacer. Ajá, ¿no? sí, de que el güey que colecciona vinilos. Sí, güey. Pero sí, o sea, yo creo que, pues justo como el rollo que tenía José Alfredo Jiménez, Ok. que la raza decía que pues el güey siempre estaba sentado, de que tocando guitarra y lo veían pasar, bueno, ellos pasaban y lo veían de que a veces sentado abajo de un árbol de que tocando, ¿no? Sí, sí. O en su casa o así. Y sí, que siempre se escuchaba la guitarra y como que era su coto, ¿no? O sea, era su rollo y Lo que él hace. en eso pasaba su tiempo, ¿no? Para bien o para mal. Ujú. A lo mejor descuidó otras cosas Me imagino que pues, tenía que sacó- tener un trabajo, ¿no? Porque Sí, no siempre le fue bien. Sí, ¿no? seguramente sí. No sé cuál haya sido como el contexto del güey si trabajara de que... Pues mucha de esa raza trabajaba como en cantinas o iba y tocaba y les daban de que monedas. Ya, ya. Y pues también otros trabajaban en el campo. No sé cuál haya sido como el day caso job específico de que ese tenía. güey. Pero... Era programador. Era programador seguramente en JS. Pero el punto es que esa era como su main, ¿no? De que no soltaba la pinche guitarra para nada, ¿no? Sí. Y pues también, quién sabe en qué... O sea, tu argumento es el del tiempo invertido. Yo creo que puede ser que sí. O sea, y también... No sé en dónde nació ese güey, el Bruce Springsteen. No sé en dónde haya... ¿Es de Nebraska? New Jersey. Ah, ok. Sí. No O sé. sea, es una ciudad relativamente grande. ¿no? Sí, sí, sí. Pero, no sé. O sea, yo no sé si estoy de acuerdo. O sea, con el argumento del tiempo. Puede ser lo de las distracciones. Pero, Ajá. o sea, y también... Es que no sé. Pero la otra vez también no me acuerdo con quién discutía sobre lo mismo. O sea, pero sobre como este concepto que anda en TikTok que es el hombre del renacimiento. ¿Lo has visto? ¿No? Bueno, se trata de... Son vatos... Es como... No quiero decir que es malo. Porque en un sentido muy específico no es malo. Pero es adyacente como a un coto incel o como a un coto... Fuera de lo incel quizá... Ay, ¿cómo se llama este? Del estoicismo. Ya. Y como que el self-care, pero de este sentido masculino. Así el vato que se Ok. mete en hielos y... Ya. Un trip así. Sí, He que sale a escuchado... correr bajo la lluvia y la... Sí, hacer raza que está empujando lo lagartijas. del Renaissance Man. Y Ok. es una idea... Bueno, también hay morras que están involucradas. O sea, he visto Ajá. morras que les interesa mucho. Y es la idea de un vato que hace muchas cosas. O sea, que está mamadísimo, que lee libros académicos muy complejos, se sabe mucho de matemáticas, de filosofía, hace deporte, arte. O sea, es como la idea de que en el Renacimiento estos hombres Ajá. reconocidos Ujú. hacían un verbo de cosas. Y no, obviamente no en el Renacimiento, pero yéndote muy atrás, inclusive figuras como Aristóteles o como Platón, gente así, que ves esculturas de esos vatos y se supone que eran los más inteligentes de sus respectivas civilizaciones, pero estaban mamadísimos, güey. Ok. Entonces, es la idea de que hacían muchas cosas. O sea, y no sé, Newton no nada más se dedicaba a la física, o sea, estudiaba muchas otras cosas. Entonces, es como esta idea de acumular como que un montón de hobbies o sí, pues pasatiempos, pero que son cosas de un cierto valor y que Ok. te elevan como que intelectual, espiritual y físicamente. Entonces, Ok. el chiste, o sea, el desafío más grande de estos vatos que lo hacen trend hoy en día, pues es el tiempo. Es que si tienes un trabajo de tiempo completo, pues no te lo puedes permitir. Ujú. Pero entonces me lleva a pensar sobre lo que dices. O sea, si en el pasado gente como esta era tan buena en tantas cosas, o como Cleopatra, dicen que era de que buenísima en la matemática y en la física, y aparte era poeta, o sea, un arquitecta y sabía como 50 idiomas. Entonces, como el trip de, ¿realmente será cierto? O es el primero, ¿no? Sobre cualquiera de estos personajes, porque Ajá. al fin y al cabo son personajes de la historia antigua. Y la otra cosa sería nomás porque tenían un vergo de tiempo o porque tenían todos los recursos posibles a la mano. Y si fueran los recursos, ¿por qué no somos así ahorita si también los tenemos? Está raro. O sea, y creo que volviendo a Bruce Springsteen, Ujú. está interesante porque es un sweet spot muy específico. O sea, el vato tampoco creo que estuviera como que sin hacer nada. O sea, el vato pues estudió, creo que llegó como que a tratar de ir como a todavía a la universidad y no se armó o se salió. Pero pues el vato no estaba desocupado. Entonces como, no sé, eso es lo que me interesa de este tipo de personas. O sea, como que cómo llegan a ser tan buenos. Otro ejemplo de esto para mí es Johnny Mitchell, que también es la cantautora estadounidense, también creo canadiense, no estoy seguro. Que es más como la época de Bob Dylan, es más para atrás.
Pero también es como escribir cosas así bellísimas, o sea, que te dejan anonadado y es ¿de dónde sacas esto, güey? O sea, tú fuiste la primera persona que escribió algo así y que encontraste éxito comercial, crítico y conceptual, instrumentalmente, porque aparte era músico de jazz. Ok. O sea, es todo. O sea, entonces creo que este tipo de personajes como Bruce Springsteen, para mí en la música representan esta idea como del hombre del renacimiento, pero quizá particularmente en la música, de que son buenos compositores, son buenos instrumentistas, tienen voces interesantes, creativamente les va bien, económicamente les va bien, o sea, tienen todo en sus carreras musicales, ¿no? Ok. Bueno, pues es que sí está difícil también verlo de esa manera porque, por ejemplo, ahorita que mencionabas de esa raza que todo, o sea, que como que tiene varias actividades. Y todo les sale bien. Ajá. Es que también muchas de esas actividades pues son actividades a lo mejor como de provecho, ¿no? O sea, eh, no sé si un cabrón se vuelve máster en, pues en los trenes de juguete, Mm. pues chance no le ayuda en nada más que abrir una tienda, ¿no? O Ok, sea, a lo mejor ya, puede ya. haber de que hobbies que sí te pueden traer un poquito más de provecho de que te mamen las matemáticas y que te vuelvas un erudito en ese cotorreo, Sí. a que te gusten los perfumes, ¿no? Y pues ya, o sea, no sé. Hasta ahí quedó. Sí, o sea, a lo mejor antes sí los hobbies que había eran casi todos de provecho, ¿no? O sea, Sí. entender sobre esto, revisar de qué pedo con este edificio, o sea, por qué se hace esto, cómo puedo hacer esta pirámide de esta manera o algo así. Entonces, a lo mejor no nada más salían como a, no sé, estaba de que como el juego de pelota y ya, pero eso incluso de que les tiraba paro de que físicamente Sí. y a lo mejor había un cabrón que era muy bueno cazando, no sé. O sea, ¿crees que son cosas que... O sea, que sus valores hacen que adyacente, o sea, te vuelvas bueno en cosas que son adyacentes? Puede, o sea, más bien que que siento que ahorita hay muchos más hobbies que no No tienen, aporta nada. sí, no te pueden aportar nada ya. Y no de mala manera, o sea, Sí. pues está chido que a lo mejor no nos tenemos que preocupar de que nos coma un tigre de afuera de la casa, ¿no? Sí, sí. Pero chance y a lo mejor sí, antes sí era de que, güey, pues es que hay que jalar para hacer este pedo y tienes que aprender a hacer esto muy bien porque de esto depende de que comamos o de que vivamos Mm. bien, ¿no? No sé cómo Pues que estuve. a lo mejor en ese entonces había más como una necesidad del hustle, ¿no? Como le dicen, el hustle culture. O sea, de que igual y no podías permitirte que tus hobbies no te dieran algo de regreso. O sea, tenías que a huevo buscar algo Ok. que sirviera en otros sentidos. Ujú. Pues a lo mejor el güey se iba de que a tocar a lugares públicos y que le dieran Sí, feria, de hecho, o ¿no? sea, eso fue como formó la mayoría de su carrera. O sea, tocaba en Ok. venues así randoms y lo conoció a su backing band que creo se llama E Street Band, creo que se llamaban. Ujú. O sea, I de E. La Ya. calle, la banda de la calle E. Ok. Que lo acompañó en la mayoría de sus discos exitosos. Luego se separaron, luego se volvieron a unir. Está raro. O sea, me gustaría que después, o sea, mucho tiempo después, escucháramos un disco bien. O sea, de que como Born in the USA. Ok. Para saber, o el de The River, que dicen que también es muy bueno. Para saber cómo es el otro lado de Bruce Springsteen, ¿no? Pero ahora sí, la parte que yo creo que es la que a todo el mundo le interesa. Si tuvieras que calificar este disco, Ok. ¿qué quieres? ¿Del 1 al 10 o del 1 al 5? No, del 1 al 10, que se vea más Ok. faramayoso. Del 1 al 10, ¿cuánto le pondrías? Primero dices por qué y luego Ok. dices cuál es el número. Ok. Pues mira, me gustó. Me gustó que. O sea, pues que se siente, como dices, narrativo. Ujú. Que cada rola tal cual es una historia. Como los corridos de los Tigres del Norte, pero allá. Sí. Y fíjate que choqué un poquito con la voz de este güey al inicio. Ya, ok. Se siente como que trae un gargajón en la garganta un poquito. Mm. Es un Bueno, creo que poquito. esa voz sí la tiene Sí, sí, sí. O sea, en todas sus rolas, ¿no? sí. De que... Pero siento que esa también como esa es esa versión de una voz diferente, ¿no? Sí, totalmente. Ya después te vas acostumbrando un poco. Y Como Cameron, güey. como Cameron Wint. Sí, ya me pasó muchas veces, ¿no? O sea, Sí, sí. con Cristóbal Briseño también. Sí. Me gustó eso. Siento que fue un poquito complicado conectar con el hecho de que era la pura guitarra y ya. Sí.
Más porque, pues, este año escuché un vergo de cosas así muy Bad Bunny, ¿no? atascadas De que- de mugrero, ¿no? O sea, Sí. de que Bad Bunny, Charlie XCX, ¿no? Sí, Así de sí. que todo así... Ni un solo instrumento real, Ajá, ¿no? De que... Simón, sí. O sea, No, y no lo digo en el mal sentido, o sí, sea, no, o sea, pero había más de un solo track en cero el... analógico. Sí, Ujú. pero sí me sacó un poquito como de lo que estaba escuchando en este Sí. momento. Yo no siento que me haya pegado tanto como el valor histórico de lo que es el disco, por lo que te comenté del contexto de que, pues, chance y aquí no tengo de que... O sea, a lo mejor sí lo veo. Ahorita en este momento, si veo a Ujú. Bruce Springsteen pasar aquí afuera de mi casa, no sé quién es ese güey. Ya. O sea, no, no tengo su cara grabada en mi cabeza, ¿no? Sí. Yo, o sea, fuera de eso, sí me gustó. Siento que tienes que estar muy en el mood de escuchar algo así, Ok. porque sí está muy tranquilo. O sea, Sí, sí. sí es ese como que de esos discos que tienes que sentar a escuchar. Ujú. eh, Porque si no, pues los vas a dejar de fondo mientras haces otra cosa y siento que no está tan chido, ¿no? Sí. Y te vas a Y aburrir no va a ser porque... un fondo divertido, Ajá, ¿no? Sí. exactamente. O sea, te vas a aburrir porque va a ser de que, güey, ¿qué estoy escuchando? O sea, ¿Sabes ya- qué cosa ahorita que dijiste que tienes que estar en un mood muy específico? Yo lo escuché hoy en la mañana, hoy es domingo. ok. Entonces me levanté como a las 9, 10 de la mañana y lo estaba escuchando y abrí Genius para ver las letras y Ya. Genius te dice la cantidad de personas que están viendo esa página. Ya. Era cero, güey. Nadie más lo estaba viendo El más único que yo, pobre güey. diablo. El único enfermo que está de que el primer Ya. domingo del año escuchando Nebraska y leyendo la Ya, letra, güey. ya. Sí, es un mood muy específico. Sí, peor que el mood ese de domingo de que los traileros y... Sí, muchísimo peor. Ya, sí está muy cabrón. Como... Pues sí, como obra general me gustó. Yo creo que... Pues sí, lo que más me gustó, te digo, es la lírica. Sí. Yo creo que le daría un... ¿Se valen mitades? Sí, ¿O son de sí, que...? sí. Yo creo que un 7.5 está bien. Ok, 7.5. Ajá. Pues es positivo, ¿no? Sí, es positivo, Y lo definitivamente. volverías a escuchar. O sea, ¿crees que hay un momento de tu vida en el que volverías a poner ese disco? Sí, definitivamente sí. O sea, Ok. no sé qué tan próximo sea ese momento. Sí, sí. Pero sí lo volveré a poner. No sé si lo dejaría en mi biblioteca, chance, igual y sí. Ah, Pero sí lo volveré a escuchar. yo sí me imagino escuchándolo en el futuro. O sea, que a lo mejor poniendo el CD. Pero porque tengo el CD. Porque no se me ocurriría por fuera escucharlo. Ok. Pero bueno, o sea, con eso voy a cómo lo califico yo, güey. Ok. Yo sí traigo mucho ese trip hoy día. O sea, Ya. y no sé desde qué momento fue. Y no se refleja con, o sea, lo que estoy diciendo con el rap de Last.fm. Que de hecho es algo que iba a decir. O sea, que creo que a pesar de que nosotros seguimos escuchando o manteniendo vivo como la tradición de escuchar álbums o consumir álbums o Sí. discos, que es verdad que la mayoría de las personas, incluyéndonos, en el día a día consumimos más track por track, ¿no? Ujú. Por Ok. ejemplo, yo me di cuenta que mi escucha más activa, mi hora más activa de escucha con lo de Last.fm es a las 7 de la mañana, esa es la hora a la que voy a la oficina. Ok. Y pues voy escuchando mis favoritos, ¿no? De mi playlist ahí como general, ¿no? Rara vez pongo un disco. Sí, en shuffle. Porque mi trayecto es muy corto. Porque es un mood específico de que, güey, pues me acabo de despertar, no quiero ir a trabajar. Entonces no se me da mucho escuchar discos. Y Earth, Wind and Fire, por ejemplo, sí hay discos que me gustan de Earth, Wind and Fire, pero los escucho más como tracks sueltos. Igual Steely Dan y demás. Lo que va a decir este disco. O sea, sí traigo otros. Otro disco que traigo muy en particular y que también quiero que hablemos después de él es el de Highway 61. Revisited, Ok. creo que se llama, de Bob Dylan. Ujú. Y es que sí traigo esa onda de cantautor. Quiero escuchar un disco del Leonard Cohen. O sea, como de Ujú. Johnny Mitchell. Ya he escuchado varios, pero también he estado como que cazando algunos que no he escuchado. Me gustaría volver a escuchar el Blue de ella, que es muy icónico. Ya lo he escuchado muchas veces, pero como poner más en contexto todos estos corriente como de cantautores que son icónicos por ser cantautores, ¿no? A pesar de que hayan tenido otras fases En su carrera. de sus carreras de Joan Baez, que era como que esta persona que era, creo que fue pareja de Bob Dylan, pero también era como antagónica en su vida después, porque Ujú. se quedaron mal.
también no he visto la película de A Complete Unknown. Eso sí la quiero ver, güey. Sí la quiero ver nomás porque ahorita hay una onda con Timothée Chalamet, ¿no? Pero eso sería un episodio completamente... O sea, un episodio completo hablar de Timothée Chalamet. Sí, no te gusta Timothée Chalamet. No me gusta. Bueno, luego hablamos de eso. Ajá. Pero este disco, digo, yo lo compré en el CD. Lo compré sin haberlo escuchado. Fue una disquería, me lo encontré ahí a 100 pesos. Lo había visto. Y sí tenía hambre de eso, o sea... Y es un disco que sí me gustó. O sea, la única cosa que diría musicalmente, o sea, que lo entiendo porque pues es otra época, pero también creo que ya habían pasado muchos años, es que sí usa como que estructuras musicales demasiado simples a veces, ¿no? O sea, por ejemplo, me hizo acordarme de esta rola de Father John Misty, el papayón místico. El papayón místico, sí. En el disco este de Total Comedy, creo que se llama, o Pure Comedy. Pure Comedy. Ajá. Muy buen disco. Hay que hablar de eso. Sí. Yo recién lo acabo de escuchar porque me acuerdo que cuando salió yo no lo quería escuchar. Y lo escuchaste tú por mí. Sí, Luego hablamos de eso. El punto es que hay una rola que creo que es la última que se llama Living LA. ¿Sí? Y es una rola que dura como 7 minutos. Y se me hizo muy parecido a la estructura que usa este vato. Precisamente debe salir de ahí. Y que usa Bob Dylan y que usan muchos cantautores. Cuando hacen estas canciones como completamente narrativas, pues es muy difícil que en una canción de 7 minutos uses un chingo de acordes distintos y a lo mejor es innecesario. Pero llega un punto en el que, como en Highway Patrolman, que es ese 5 minutos, que son los mismos 3, 4 acordes. Sí. Toda la canción, el mismo rasgueo. No hay dinámica, no hay nada, no hay ningún cambio. O sea literalmente nomás es una base así que si fuera en la modernidad, lo que hubiera hecho el vato hubiera grabado así de que un loop de 4 compases y le hubiera puesto así duplicates un chingo de veces. Sí. Y ya cantas encima de eso. No es algo malo, o sea... Y se presta para que le pongan más atención al lado narrativo. Pero yo creo que es precisamente esa razón por la cual en este episodio casi no hablamos de música. O sea, de cómo suenan las cosas. Estamos hablando de qué es lo que está diciendo. Y eso es importante porque para mí es un mood específico. Es un disco que no escucharía en el carro. Sí. Pero a lo mejor sí hay canciones que sí guardaría porque son suficientemente simples o porque las imágenes son suficientemente como fáciles de recapitular. La de Mansion in the Hill me gustó mucho. La rola que se me hizo más turbia fue la de My Father's House. Está muy triste. Sí está. Como por Bruce Springsteen. Yo creo que yo le pondría... O sea, por el sentido musical me dejó muy corto. Nunca había escuchado nada de este vato. Me gustó su voz, me gustó la manera en la que compone. Creo que tiene una muy buena manera de escribir letras. Porque no es pretencioso, no es sobrecomplicado ni sobrepoético. O sea, es muy, como decías tú, como muy factual, ¿no? Sí. O sea, nomás está ahí siendo un fiel narrador de las cosas. Ajá, sí, narrador de las cosas. Porque tampoco sabe todo. O sea... Sí, o sea, te está planteando lo que... La perspectiva de un güey. Sí, y ya. O sea, no es un... ¿Cómo le dicen? Narrador. Omnipresente. Sí. Eso me gustó muchísimo. Yo creo que yo le pondría un 8.5 de 10. Okay. O sea, un poquito más... Quizá el 9. Entre 8.5 y 9. 8.75. Okay. Porque... Es que no sé, o sea, no hay algo que podría decir que en el contexto puro del disco o de este género esté malo. Yo creo que le pondría el 10 si hubiera salido antes. O sea, para mí eso es como que lo que históricamente me resuena más en la cabeza. De que, bueno, pues, para este tiempo en el que él lo grabó en los 80s... Sí, ya había muchas cosas. Ya habían pasado un verbo de cosas. Sí, no, ya los Beatles ya llevan 20 años separados, sí. O 10. Ya había existido Bob Dylan. O sea, todo esto, ¿no? Para mí es ese contexto. O sea, como que... No sé, es como si... Como si Travis Scott sacara ahorita un disco de reggaetón. Ok. O sea, está bien, no estás tan lejos Ajá. del coto. O sea, sigue estando de moda el reggaetón. Sí. Es algo que siempre va a estar de moda. Sí, pero no iba para chido. Este lado, iba para aquel lado. Ajá, y pues ya pasó tiempo, güey. Sí. O sea, ya no creo que vaya a poder innovar algo en el reggaetón. Travis Scott. Por decir un ejemplo muy específico. Sí. Entonces, es eso. Si hubiera sido 10 años, 15 años antes, para mí hubiera sido un 10. Porque sí, no siento que tenga nada malo ni alguna rola mala. Otra cosa que pensé mucho es que quizás se me hizo un poco repetitivo como el dispositivo de Highway Patrolman y State Trooper. Yo sé que son canciones muy diferentes, pero siento que ambas hablan como sobre un sentido de la perspectiva de la autoridad, o sea, contra la maldad de lo que están presenciando, las cosas, o sea, donde la moral se quiebra, todo esto. Se me hizo como necesario, a lo mejor pudo haber sido la misma rola, no sé. Okay.
Está raro. Me gustó muchísimo que el personaje de Johnny 99 se usa en 2 rolas. O sea, en Atlantic City es el mismo cabrón que luego revela que es él en Johnny 99 porque dice que tiene dice la deudas. misma frase, La misma frase, que tiene deudas que ningún hombre puede saldar. Ajá. No sé, a lo mejor mi rola menos preferida fue Open All Night. Porque siento que eso nomás era así como que un bluesito de que está... Sí. Tengo mi carro y está bien chido. Ando por la calle. O sea... Como para acompañar las demás rolas del disco. Sí, y siento que seguramente lo puso ahí también porque tenía la imagen del carro una rola antes, de Used Cars. O sea, una rola antes está hablando de carros. Yeah. Es como que esta otra perspectiva del vato que sí vive la vida libidinosa o que es como... No libidinosa, como... O sea, que sí es víctima de sus deseos y de las cosas como que lo tientan. ¿Cuál es la palabra esta? Se me olvida. Es como una... X. El punto es que como que es más víctima del placer, ¿no? O vive más del placer de las cosas. Ok. Me hubiera gustado que cerrara con My Father's House. Se me hace que es una rola mucho mejor para cerrar. Pero la de Reason to Believe está muy bonita. Y se me hace también importante porque pues este vato es católico. O sea, y dice que es católico. O sea, en su vida actual sigue siendo católico. Entonces tiene como un sentido de espiritualidad. Y en la rola plantea... Me gusta mucho porque aparte de que es narrativa, es creo que de las únicas en las que plantea varios personajes o varias imágenes distintas. Que sigue siendo narrativo, pero tiene muchas perspectivas. Creo que habla de un vato que lo dejan plantado en la boda. Sí. Otra mujer que también creo que la abandonan y como que se queda esperando. Está hablando de razones para creer. O sea, como cosas que... o situaciones de la vida que te hacen aferrarte a ciertas cosas. Me gustó mucho esa rola, pero creo que hubiera sido mejor que cerrara con My Father's House. Y por estos pequeños como detalles, pero más importantemente por el contexto histórico, no es un 10 para mí. Pero fuera de eso se me hace que es un disco que no le falta nada. O sea, no pudo haber sido mejor de otra manera. Ok. Como el disco que es. Ya. Fíjate que ahorita que comentas ese rollo de la... Como de su religión, yo creo que también... Era un culto muy de esa época, ¿no? O sea, del más, no tanto del año que salió, sino del año en el que está tratando de narrar ese rollo. Porque era como ser de Dios o ser un o ser culero, el diablo, ¿no? sí. Ajá. O sea, no había como un gris ahí. Y pero también... está raro, güey, porque es que a lo mejor me voy a aprender otro tema, pero hace unos días estaba viendo, no sé por qué vi algo de Frank Zappa, me salió algo de Frank Zappa. ¿Sí sabes quién es Frank Zappa? Sí. De perdido de cara, ¿no? Sí. Y él tiene una cara muy particular. Y estaba viendo que alguien en Reddit creo que publicó algo así como que cuáles eran sus posiciones políticas, sus opiniones. Y resulta que el vato era como que pues muy conservador pero a la vez conservador como no económico, socialmente, pero económicamente era como libertario, o sea, y no liberal, porque es una palabra que se usa mucho hoy día. Pero liberal, a lo mejor sí liberal, pero en el sentido correcto, que es que el vato no cree en la idea del gobierno. O sea, sería un güey que a lo mejor diría, no deberíamos tener licencias para conducir. Yo podría comprar el carro que yo quisiera y manejarlo como a mí se me hinchara el huevo, ¿no? Entonces, y la gente estaba diciendo de que, o sea, como morros de hoy día dándose cuenta que es el caso y justificando, no, pues es que era un güey de su época. O sea, que pues el güey nació en esa época y así era. Y entonces para mí Bruce Springsteen es el ejemplo de por qué no es el caso, güey. Porque este vato sí, o sea, era católico en ese sentido que dices de que, bueno, pues era normal. Pero el vato también era aliado LGBT, por ejemplo. O sea, desde muy antes de que fuera la norma. Entonces como que, güey, pues sí tenían capacidad de pensar qué cosas estaban chidas y qué cosas no. Entonces quiero hacer, o sea, hago ese hincapié como de, bueno, es católico, pero no en un sentido de odio a los gays. O sea, y Dios es poderoso. Sino más como de esta cosa que me trae sosiego, ¿no? Como me da tranquilidad pensar en que existe un Dios. Sí, o sea, es sí, pues la fe en algo, ¿no? Sí. Yo te lo decía más por el lado de que a lo mejor ese era también el punto de este güey, ¿no? O sea, que no tenía que haber como solo un lado o estar de que bien o mal nada más. Porque a mí sí me dejan otra vez, o sea, voy a tratar de hacer otra vez como subrayar esa parte en la que siento que el güey no te dice que nada más esté mal esto por estar mal, ¿no? O sea, te deja pensando, por ejemplo, en esta situación de la del patrullero de la carretera que pues era su carnal y tenía que hacer ayer su jale, ¿no? Sí, yo seguramente sí lo hubiera dejado irse, la verdad. Sí, o sea, también, güey. pues es tu hermano, ¿no? Sí.
Entonces siento que te pone de repente como en ese tipo de situaciones en las que no todo tiene que ser tan cuadrado, ¿no? Sí. Y así como no todo tiene que ser tan así, también a veces pasan cosas malas y pues ni pedo, o sea, sí es ese cotorreo, ¿no? Sí. Y creo que ese contexto o ese tema en general del disco está muy interesante. O sea, eso me gustó Sí. mucho. Para mí, o sea, todo lo que engloba de que cada tema de la canción y el subtexto más bien de las canciones, sí hizo que me gustara mucho el disco y sí fueron como muchos puntos extra por ese lado, ¿no? Siento que lo que a mí no me... Lo que me echó un poquito para atrás, tantito, de no darle como una calificación más alta, Ujú. es que sí es un poco cansado escuchar. Yeah, sí. Y puede ser, o sea, si eres una persona tan así como yo, que de repente está tan quemada de que con las pinches redes y los reels y los Sí. TikToks a la verga, pues a veces ya es de que ya te sentaste a leer y... Es un ejercicio. Sí, y es complicado, ¿no? Al menos para estas épocas es un poquito más complicado. Sí. Que está mal, o sea, está mal de estar tan quemado, tan tostado de la cabeza. Pero sí se me hizo un Sí, poquito porque más dura pesado. 40 minutos. Pero se sintiera como si fuera más tiempo. Sí, ¿no? O sea, y son 40 minutos de que un cabrón te está contando, o sea, que imagínate que te sientas a no decir nada Y el vato y que te un está... cabrón te esté contando de que... Como esto. Sí, tocando, ándale. De que un cabrón te esté contando historias de su ciudad Sí. con la rola tocando Historias de que culeras sí, aparte, ¿no? De y que de que ninguno sí, está chido. sí, con círculo de do, así de que no, pues está bien cabrón este pedo. Y una vez el hijo de Don Juan hizo este cotorreo y no, se Ah, pasó de la verga. Bueno, no se pasó de verga, hizo este pedo y ya. Ah, ok. Sí, Sí, de que... así fue. ojo, de Ajá. que... Ahí, Queda ojo. en ti. Sí, ya tú Queda- sabes. Como dice Wisin y Yandel. Y entonces sí, está un poquito complicado de escuchar. O sea, de sentarte a escucharlo, de hacer el ejercicio de hacerlo. Pero pues también te tira paro de mejorar tu attention span, ¿no? Sí, sí, definitivamente. O sea, creo que es algo que hacemos activamente. O sea, que algo que buscamos activamente a la hora de escuchar discos de esta forma. Yo, por ejemplo, ya tenía mucho tiempo que no me sentaba a nada más escuchar un disco, ¿no? Y para mí esos son los CDs. O sea, y me imagino que para ti los vinilos. Sí. O sea, a través del physical media o de tener ahí el aparato puesto sobre la mesa, te obligas a, pues, a comunicarte con él de cierta forma, ¿no? Sí, no hacer otra cosa nada más que escuchar y ya. Sí, cuando yo me acuerdo, por ejemplo, en el 2013, 2014, jugaba muchísimo League of Legends. Y esa era la manera principal en la que consumía música, güey. O sea, estaba jugando League of Legends y estaba escuchando álbums. Ujú. Y escuchaba un chingo de álbums. Y curiosamente, pues le ponía mucha atención. Pero, pues esa era la manera en la que lo hacía. Y, por ejemplo, veo a mi novia que cuando dibuja escucha música. Y es como la manera principal en la que lo consume. Está raro. Y yo creo que para concluir, ese es el punto de este podcast. O sea, a lo mejor el podcast sí lo pueden escuchar de fondo, pero los invitamos a que escuchen estos discos de manera más activa o a que busquen otros hobbies que sean, que les obliguen a dedicarles tiempo, que no, tiempo en el que no puedan estar repartidos en más de una cosa, ¿no? Sí, sí. Que nos dediquemos a deshacer el brain rot de nuestras mentes. Ajá, ¿cómo le dicen? El doom scroll. El doomscroll, Ajá. efectivamente. Pero bueno, estuvo muy amena la plática. Estuvo largo. ¿Cuánto crees que duró este pedo? Yo creo que si nos pasamos de los 30 minutos, probablemente vamos en 50. Llevamos 1 hora 3. ¡Ah, la verga! No, sí. No, creímos que íbamos a poder hablar en mucho menos En tiempo. mucho menos tiempo, pero no. Pero bueno, sí, esta sí. es la cala. Sí, sí, es el cáliz. A ver qué les parece. Despídenos, que despídenos. Pues ojalá nos puedan ver En plataformas. Ajá. No, pero en la siguiente semana. Yo creo que va a ser quincenal. No habíamos hablado de eso. Ya, la siguiente quincena. Porque digo, tenemos trabajos. Tenemos jale, sí. No, sí, no nos tenemos dedicamos cosas a que esto. hacer, sí. No nos pagan por decir estas Ujú. cosas. Que estaría chido que sí, pero Sí. pues todavía no. Por allá vamos. Pero pues sí, ojalá les haya gustado primero que nada. Sí tratamos como de marcar los puntos de los que íbamos a hablar, como para no estar como dándole vueltas mucho a las cosas. Igual le terminamos dando vueltas a las cosas, Sí. pero Con la práctica. sí, con la práctica vamos a ir viendo qué tal va jalando esto, si le cortamos o agregamos como un poquito más de cosas. Y pues también si alguien se topa este pedo por ahí
y quieres sugerir un álbum, la neta, yo sí estoy escuchando de todo últimamente. 100%. Dejen un comentario en la plataforma que sea que lo estén escuchando. O mándenos un correo, ahí vemos cómo se materializa Sí. esto digitalmente. Y escuchen este pedo, o sea, si les gustó, o sea, bueno, si les gustó el podcast, escuchen el disco, o sea, la neta, sí creo que sí es algo que que deberían de escuchar, como para empaparse de cosas un poquito diferentes, ¿no? Muy diferente. Ujú. Pero bueno, muchas gracias por ver. Nos vemos en 15 días. Nos vemos. Hopefully.